Genial. Buenos días a todos. Bienvenido de nuevo a un día más a las presentaciones del IDI. Hoy nos acompaña la residente de cuarto año, Eva Jiménez, que nos ha preparado una presentación que combina tanto la radiología como la clínica, donde veremos la patología más frecuente del tobillo, pero dividido por compartimentos. Buenos días, Eva. Cuando quieras empezar. Pues yo, como ya me ha presentado Ramón, soy Eva Jiménez, residente de cuarto año de radiodiagnóstico en el Hospital Trueta de Girona, y hoy vengo a hacer una revisión sobre la patología más frecuente del tobillo, dividiéndolo por compartimentos. Como objetivos de esta presentación tenemos revisar la anatomía normal del tobillo, dividiéndolo en un compartimento anterior, un compartimento medial, un compartimento posterior y un compartimento lateral, y añadiendo también un compartimento plantar. Repasar la utilidad de las distintas pruebas de imagen para su correcto estudio, conocer cuál es la patología musculoesquelética más frecuente del tobillo según la localización que nos refiera el paciente y describir los hallazgos radiológicos clave en las distintas patologías. Para introducir el tema, decir que el tobillo es una estructura anatómicamente muy compleja que suele suponer un reto diagnóstico para el radiólogo que no está familiarizado con estos estudios. La idea es dividir el tobillo por compartimentos para simplificar su estudio según el dolor que nos refiere al paciente. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la patología del tobillo puede ser multicompartimental, por lo que debemos revisarlos todos para detectar lesiones que puedan estar asociadas. Saber que los ligamentos y los tendones suelen ser las estructuras que más frecuentemente se lesionan y que es muy importante tener tanto en cuenta la clínica, es decir, el dolor que nos refiera el paciente o lo que nos explica en referencia a su dolor y el mecanismo traumático con el que se ha hecho la lesión. Y saber que existen distintas pruebas para estudiar el tobillo, como son la placa y el TAC, que nos van a ayudar en la valoración de las estructuras óseas, la ecografía, que es muy útil en la práctica clínica diaria, ya que podemos realizar maniobras forzadas para intentar reproducir el dolor del paciente y estudiar mejor pues, la funcionalidad tanto de los ligamentos como de los tendones, por ejemplo. Y la resonancia, que nos va a ayudar en el estudio de partes blandas y a detectar fracturas ocultas que tal vez no se han visto en la TAC. Las secuencias que vamos a usar son el T1 y el DP-FATSAT en los tres planos del espacio. Vamos a empezar con el compartimento lateral, que suele ser el que más patología tiene, sobre todo los esguinces por inversión y la patología de los tendones peroneos. Para hacer un repaso del complejo ligamentario lateral, tenemos que saber que este está conformado por el ligamento peroneo astragalino anterior, que suele ser el que más frecuentemente se lesiona, el ligamento peroneo astragalino posterior y el ligamento peroneo calcáneo. Saber que el ligamento peroneo astragalino anterior está conformado por dos fascículos. Tenemos un fascículo superior, que es intraarticular, por lo que al estar en contacto con el líquido sinovial, este suele cicatrizar muy mal o directamente no cicatrizar. Es lo que va a producir inestabilidad a largo plazo. Y el ligamento peroneo astragalino inferior tiene unas fibras del ligamento arciforme que se conecta con el ligamento peroneo calcáneo. Y esto se ha visto que conforma una unidad funcional entre el peroneo, el astrágalo y el calcáneo. Saber que el peroneo astragalino posterior va a ser un ligamento multifascicular, por lo que va a tener un aspecto estriado característico en la resonancia. Estos ligamentos se pueden estudiar muy bien tanto con ecografía como con resonancia. Nos va a permitir valorar pues, su anatomía bivasciculada y nos va a permitir gradar estas lesiones, es decir, si se trata únicamente de distensión de estos ligamentos, si tienen ya roturas parciales o si tienen roturas complejas. Vemos muy bien aquí el ligamento peroneo astragalino anterior, que en la ecografía, si reproducimos movimientos de inversión del tobillo, se va a distender y vamos a poder visualizar muy bien pues, su patrón fibrilar. En eje corto vamos a poder distinguir sus dos fascículos y en la resonancia podemos ver también muy bien en el plano coronal estos dos fascículos y en el plano axial ver muy bien tanto el peroneo astragalino anterior como el peroneo astragalino posterior, que como ya hemos dicho va a tener un aspecto estriado con la interposición de tejido fibroadiposo, que esto es importante conocerlo para no confundirlo con patología.
El ligamento peroneo calcáneo tiene una estrecha relación con los tendones peroneos, ya que estos se disponen por encima de este. Este ligamento lo que va a hacer es evitar que los peroneos se luxen hacia medial y en la ecografía, con movimientos de dorsiflexión, vamos a conseguir que este ligamento se tense y poder valorar muy bien tanto su integridad como la funcionalidad de este ligamento. En la resonancia también lo podemos ver muy bien, sobre todo en planos coronales, pero también podemos intentar visualizarlo en planos axiales. Y vemos aquí otra vez el ligamento peroneo astragalino posterior con su aspecto estriado. Saber que una de las patologías más frecuentes va a ser el esguince lateral de tobillo. Este tipo de esguinces se producen por un mecanismo de inversión, como vemos en esta foto. Complejo ligamentario lateral, como ya he dicho, es el que más se afecta en el 85% de los casos. Veremos que en un 10% también va a estar afectada la sindesmosis tibioperonea y las lesiones aisladas del ligamento deltoideo, que estarán en la cara medial, son ya más raras, únicamente en el 5% de los casos. Tenemos que saber que en los mecanismos por inversión el orden de afectación de estos ligamentos empieza desde arriba y va descendiendo. El que primero se afecta es el fascículo superior del ligamento peroneo astragalino anterior y después vamos a seguir un orden caudal lesionando el ligamento peroneo calcáneo y ya por último se lesiona el ligamento peroneo astragalino posterior, que este es raro que esté afectado. Y la mayoría pues pueden volver a la actividad deportiva normal independientemente del tratamiento recibido. Pero como ya ha comentado Eva Llopis al inicio, ahora se tiende a operar más porque se ha visto que si no a la larga estos pacientes desarrollan inestabilidad crónica. Normalmente usamos la ecografía en la fase aguda, pero si hacemos una resonancia podemos ver también pues, una gran contusión de partes blandas, podemos ver hematomas y nos permite valorar muy bien la lesión de estos ligamentos, como la rotura del peroneo astragalino anterior y del peroneo calcáneo en este caso, y lo que nos va a permitir también va a ser ver signos indirectos como las contusiones óseas tanto en maleolo medial como en la vertiente medial del astrágalo, que nos van a dar una idea de cuál ha sido el mecanismo contusional de estos pacientes. ¿Cómo valoramos las lesiones del peroneo astragalino anterior? Como hemos comentado, podemos utilizar la ecografía, ya que con la valoración dinámica nos va a dar una idea muy buena de tanto la integridad como la funcionalidad de estos ligamentos. Y si no, también podemos utilizar la resonancia. Estas lesiones se gradan pues, por grados, hay tres. El grado 1 va a ser distensión de estos ligamentos. Vamos a ver el ligamento engrosado, hipoecoico y que ha perdido el patrón fibrilar. Y en la resonancia vemos como hay un edema periligamentario, pero el ligamento en sí no tiene una señal muy alterada. Vamos a ver roturas parciales, que como aquí vemos soluciones de continuidad parcial en un ligamento que está también engrosado e hipocoico, como ya hemos visto en la distensión, y lo vemos negro porque como hay un poquito de derrame articular, este líquido entra en la rotura. Y en la resonancia podemos ver ligamentos engrosados con alteración de la señal o irregularidad de sus márgenes con soluciones de continuidad parcial. Y vemos muy bien aquí cómo se ve engrosado y con la señal aumentada. Y ya por último, roturas completas, en las que vemos pues, un ligamento engrosado hipocoico y una solución de continuidad completa. En la resonancia vemos ausencia de este ligamento o vemos como sus fibras ya están replegadas. Evidentemente, en la resonancia, todos los ligamentos, igual que los tendones, deben tener una señal baja, tanto en T1 como en T2, por lo que cuando la señal está alterada ya implica que hay patología en este ligamento. Vemos que las lesiones pueden ser puramente ligamentarias, como hemos visto en la diapositiva anterior, o pueden asociar avulsiones óseas. Normalmente estas se dan o en la inserción maleolar o en la inserción astragalina. Todo esto lo podemos valorar también muy bien con la ecografía, ya que vamos a ir siguiendo la cortical ósea y a la que veamos irregularidades o la presencia de algún fragmento óseo libre, pues ya implica que hay una fractura avulsión en la inserción de estos ligamentos.
sobre todo las lesiones por avulsión en la inserción maleolar, es fácil que las confundamos con, por ejemplo, la presencia de huesos accesorios como los subfibulares. Esto va a ser difícil de diferenciar porque normalmente estos huesos tienen márgenes redondos que en casos, por ejemplo, crónicos puede ser difícil de diferenciar de una lesión por avulsión de este ligamento. Y por lo que hace el ligamento peroneo calcáneo, este es un poquito más difícil de valorar, pero lo mismo, en la ecografía tenemos la ventaja que podemos realizar maniobras forzadas y valorar la funcionalidad de este ligamento. Como hemos dicho, tiene una estrecha relación con los tendones peroneos y al realizar las maniobras de dorsiflexión lo que debería pasar es que este ligamento se tensa y levanta los peroneos. En este paciente, por ejemplo, estábamos realizando la dorsiflexión, pero el ligamento se mantenía aquí con pérdida de su tensión y no conseguía levantar los peroneos, por lo que ya se implica que hay una rotura, una lesión de este ligamento. También podemos verlo muy bien en la resonancia, aunque sea un poquito más difícil de visualizar que el peroneo astragalino anterior. Vemos cómo este ligamento está engrosado con aumento de la señal o, por ejemplo, aquí que ya no conseguimos distinguir sus fibras y por lo que ya se dio de rotura completa. Saber y recordar que es muy importante tener en mente el orden de afectación de estos ligamentos. Siempre se va a lesionar primero el peroneo astragalino anterior, muchas veces va a ir asociado con lesión del ligamento peroneo calcáneo y ya el peroneo astragalino posterior son raros. Recordamos en estas imágenes la apariencia estriada del peroneo astragalino posterior para no confundirlo con patología. Lo que es normal ver es que tenga un tejido fibroadiposo intercalado entre sus fibras y ya cuando éste está lesionada lo que vemos es que se pierde este aspecto estriado, lo vamos a ver engrosado con aumento de la señal. Y aquí ya hablamos de roturas parciales del ligamento peroneo astragalino posterior. Otros ligamentos que son más desconocidos, pero que también tenemos que ir a intentar identificar porque frecuentemente se lesionan, son los ligamentos de la articulación de Chopard, como son el ligamento calcáneo cuboideo dorsal y el ligamento bifurcado, que está compuesto por el calcáneo cuboideo y el calcáneo escafoideo. Los podemos ver muy bien en ecografía y en resonancia. Cuando estos se lesionan, hablamos del esguince del medio pie. Este tipo de pacientes van a tener el mismo mecanismo lesivo que los esguinces laterales, es decir, un mecanismo de inversión del pie, y los pacientes van a referir un dolor un poquito más distal y más inferior que no cuando se quejan del peroneo astragalino anterior. Estos esguinces, como ya he dicho, suelen estar infradiagnosticados por desconocimiento anatómico y porque muchas veces se confunden clínicamente con lesión del peroneo astragalino anterior. Pues es importante irnos a fijar que el dolor es un poquito más distal. Y en estos pacientes, cuando hagamos el estudio ecográfico sistemático, vamos a ver que el peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo van a estar íntegros y la lesión va a estar un poquito más adelante. Podemos ver lesiones por roturas de este ligamento que se van a ver engrosado, hipoecoico, directamente no vamos a visualizar el ligamento y en estas localizaciones son muy frecuentes las lesiones por avulsión ósea, por lo que es muy importante en la ecografía ir a revisar la cortical ósea y ver que no haya ninguna irregularidad o algún fragmento óseo desplazado. Vemos aquí en esta radiografía cómo había un pequeño fragmento óseo aquí al lado del calcáneo, que es donde justamente se inserta el ligamento calcáneo cuboideo. Vemos en la resonancia cómo había un poquito de edema justo en la inserción calcánea del ligamento calcáneo cuboideo, por lo que esto traduce una fractura avulsión de este ligamento. Más medial, aquí mismo en la articulación de Chopard, tenemos el ligamento astrágalo-escafoideo. Este ligamento se va a lesionar de la misma manera que el calcáneo cuboideo y también lo podemos ver muy bien pues, con resonancia o con ecografía. Este es el aspecto normal del ligamento astrágalo-escafoideo en la ecografía, con su patrón fibrilar. Las lesiones, como ya he dicho, van a tener un mismo mecanismo que las del ligamento calcáneo cuboideo y también van a ser muy frecuentes las lesiones por avulsión ósea. Como ya hemos comentado, se pueden valorar muy bien en ecografía y si no, tenemos pruebas como la TAC, en la que vamos a ver pequeños fragmentos óseos desplazados, o la resonancia, que con el edema óseo nos va
a guiar que aquí ha habido una fractura avulsión del ligamento astrágalo escafoideo. En el complejo ligamentario lateral, un poquito más arriba, es muy importante valorar muy bien la sindesmosis tibioperonea distal, ya que esto va a mantener la estabilidad de la articulación tibio-astragalo-peronea. Tenemos el ligamento tibio-peroneo antero e inferior, que en su porción más caudal se llama ya el fascículo de Bastet. Tenemos la membrana interósea, que ya en la porción más caudal hay un engrosamiento de esta membrana, que es el ligamento interóseo, y ya en su porción posterior tenemos el ligamento tibio-peroneo postero e inferior, que en su porción más caudal va a ser el ligamento transverso. Esto lo podemos visualizar muy bien en la resonancia. En cortes axiales vamos a ver cómo el tibio peroneo entero inferior se ve, bueno, tiene como un aspecto fragmentado, por lo que vamos a tener que visualizarlo en varios cortes y también se puede ver muy bien en el plano coronal. Y en los cortes axiales podemos aprovechar y valorar también el tibio peroneo postero inferior. Estos ligamentos, sobre todo el tibio peroneo antero inferior, que es el que más se lesiona, se puede ver también muy bien en ecografía. Cuando estos están lesionados, hablamos de esguince alto de tobillo, que estos son menos frecuentes que los esguinces laterales, pero son más graves, ya que implican un mayor tiempo de recuperación. Normalmente estos pacientes van a experimentar inestabilidad y se aumenta el riesgo de osteoartritis precoz, por lo que es muy importante detectarlos y tratarlos. Se clasifican según la clasificación de SICA en función de qué ligamentos están afectos. Puede estar afectado únicamente el tibio peroneo antero inferior, que es el que más se lesiona, estar afectado ya el ligamento interóseo, pues pasamos a la afectación del ligamento tibio peroneo posterior y por último el complejo ligamentario medial, es decir, el ligamento deltoideo. La sindesmosis y el ligamento deltoideo lo que hacen es estabilizar el astrágalo en el plano coronal, por lo que si ambos se lesionan se va a perder la estabilidad en el plano coronal y va a dar lugar a inestabilidad rotacional, que son inestabilidades más complejas que suelen requerir tratamiento quirúrgico. Vemos en estas imágenes cómo se ha lesionado tanto el tibio peroneo antero inferior como el complejo ligamentario deltoideo. Por lo que este paciente va a ser muy importante tratarlo porque si no va a tener una inestabilidad coronal. ¿Cómo se valoran las lesiones de la sindesmosis? Lo mismo que hemos dicho con las lesiones del complejo ligamentario lateral. Las podemos ver muy bien con ecografía, sobre todo el tibio peroneo antero inferior, desde el maleolo lateral nos vamos a inclinar 45 grados hacia arriba, ya nos va a aparecer este ligamento, que en esta imagen lo vemos engrosado, hipoecoico, con pérdida de su patrón fibrilar, por lo que implica ya una rotura parcial, y los vemos también muy bien en la resonancia. Vamos a poder diferenciar entre roturas parciales, en las que se ve el ligamento engrosado con aumento de su señal, lo mismo en el tibio peroneo antero inferior, o roturas completas en las que ya vemos una solución de continuidad. Y en los esguinces altos de tobillo es muy importante saber que suelen haber lesiones asociadas. En pacientes en los que veamos una lesión de la sindesmosis, tenemos que ir a mirar un poquito más arriba e ir a descartar fracturas del peroneo proximal, como es la fractura de Mason 9. En este caso vemos lesión tanto del tibio peroneo antero inferior como del posterior y del ligamento interóseo y al hacer una radiografía un poquito más alta vemos que tenía una fractura del peroneo proximal. Pasando ya a los tendones peroneos, tenemos que saber que hay dos. Está el peroneo corto, que se va a insertar en la base del quinto meta, y tenemos el peroneo largo, que va a cruzar toda la planta del pie y se va a insertar en la cuña medial y en el primer metatarsiano. Estos tendones peroneos tienen una estrecha relación con el ligamento peroneo calcáneo. Este ligamento lo que evita es que los tendones se luxen hacia medial y por encima estarán recubiertos por el retináculo peroneal superficial. Es muy importante valorar esta estructura porque si esta se rompe puede generar inestabilidad de estos tendones. Estos se van a valorar muy bien, tanto en la ecografía como en la resonancia. Y como cualquier tendón, pues la patología va a ser tenosinovitis. Si lo que vemos es líquido peritendinoso, pero la señal del tendón se mantiene y se ve normal.
Pueden tener tendinopatía, en la que la señal del tendón ya está alterada, o, como ya hemos comentado, pueden luxarse. Y es muy importante diferenciar la patología de los peroneos, por ejemplo, de fracturas del maleolo. Entre las lesiones más frecuentes tenemos la típica rotura longitudinal del peroneo corto, que es lo que denominamos el típico split. El peroneo corto es el que más se lesiona, básicamente por su localización, ya que lo encontramos entre el maleolo lateral y el peroneo largo. Con los movimientos de dorsiflexión, lo que va a pasar es que el peroneo corto se va a ir comprimiendo entre estas dos estructuras. Se va a ir deformando, que esto implica ya la presencia de microroturas que van a ir deformando el tendón. Y ya por último, lo que va a pasar es que el tendón peroneo corto se va a romper y el peroneo largo se va a interponer entre las dos porciones del peroneo corto y va a impedir su cicatrización. Esto podemos verlo muy bien en ecografía, en la que vemos la deformidad del peroneo corto y ya la rotura, cuando vemos las dos porciones del peroneo corto, los dos fragmentos y el peroneo largo que se interpone entre ellos, y podemos valorarlo muy bien también, evidentemente, con la resonancia, la que vemos la deformidad del peroneo corto y ya la rotura longitudinal de este tendón. Y aquí la correlación quirúrgica. Y muy importante también conocer cuál es la posición normal de estos tendones peroneos para poder valorar la inestabilidad de estos. Normalmente se encuentra el peroneo corto entre el maleolo lateral y el peroneo largo y están contenidos por el retináculo peroneo superficial. Tenemos que saber que existen distintos grados de inestabilidad y que estos se van a clasificar según la clasificación de Oden. Para simplificarlo, lo que tenemos que ir a ver es la integridad del retináculo peroneo, ya que cuando este se rompe, los tendones peroneos pueden luxarse y pasar a una localización anterior al maleolo lateral, y esto va a requerir ya un tratamiento quirúrgico. Ya dejando de lado el compartimento lateral, nos ponemos en el compartimento medial, que en este compartimento lo más importante serán los esguinces mediales de tobillo, en los que el mecanismo lesivo va a ser distinto que en el lateral, o la patología del tibial posterior. Tenemos que saber que el complejo ligamentario medial, que es el ligamento deltoideo, es más complejo de valorar que no el complejo ligamentario lateral. Y esto es así porque existen una multitud de fascículos que no todos están siempre presentes y no todos se van a ver bien en la resonancia. En algunos casos sí que los vamos a poder diferenciar todos, pero en algunos casos no. En resumen, se va a dividir en un compartimento profundo y en un componente superficial. Y los podemos valorar bien en ecografía, pero sobre todo los vamos a poder diferenciar bien en la resonancia, en el plano coronal. Tenemos el componente superficial del ligamento deltoideo, que este se divide por varios fascículos. Está el tibio escafoideo, el tibio spring, que se va a insertar directamente en el fascículo superomedial del ligamento spring, que es el ligamento calcáneo escafoideo, y el tibio calcáneo. Y ya en su porción más posterior, lo que vamos a ver es un componente superficial del tibio astragalino posterior. Como ya hemos dicho, los podemos diferenciar bien en algunos pacientes en la resonancia y sobre todo usando el plano coronal. Y después tenemos el componente profundo, que se divide en el ligamento tibio astragalino posterior y el tibio astragalino anterior. El tibio astragalino posterior es el más potente, el que siempre está. En cambio, el ligamento tibio astragalino anterior puede no estar presente en algunos pacientes. Y estos sí que se diferencian muy bien en la resonancia. Tenemos aquí en la parte más anterior el tibio astragalino anterior y en su porción más posterior el ligamento tibio astragalino posterior, que como el peroneo astragalino posterior son multifasciculados, por lo que tienen este aspecto estriado que es muy importante conocer para no confundirlo con patología. En el esguince medial de tobillo, como ya hemos comentado, el mecanismo lesivo va a ser distinto que en el esguince lateral. En estos pacientes, los que nos vamos a encontrar es una rotación externa del pie o una eversión del astrágalo en la mortaja tibio-astragalina.
Los que más se lesionan son los del componente superficial y después se va a lesionar el componente profundo. Y dentro de cada componente hay algunos ligamentos que se lesionan más que otros. En el componente superficial, los que más se lesionan son el tibio escafoideo y el tibio calcáneo, y en el componente profundo, el que más suele lesionarse es el tibio astragalino anterior, que como ya hemos dicho, no siempre va a estar presente. Tenemos que tener en mente que las lesiones aisladas del deltoideo son raras, únicamente en un 5% de los casos, y que normalmente las vamos a ver asociadas a lesiones del complejo ligamentario lateral, de la sindesmosis o del retináculo flexor. Como ya he comentado, eso, los superficiales, que son cordonales, son los que más se van a ver afectados. Vemos aquí una lesión por avulsión del componente superficial del ligamento deltoideo y también una lesión del componente profundo. ¿Cómo se valoran las lesiones del componente superficial? Aquí sí que es muy importante la resonancia. Como ya hemos comentado, son los que más fácilmente se lesionan y es muy importante recordar la anatomía y saber dónde se inserta para poder diagnosticar lesiones que hace tiempo pasaban desapercibidas porque no sabíamos valorarlo o porque las máquinas no tenían la resolución suficiente para valorar los componentes de este complejo ligamentario. El componente superficial se inserta en la vertiente anteromedial del maleolo medial, aquí directamente en el periósteo, y se va continuando con la fascia aponeurótica hasta coincidir con la inserción del retináculo flexor. Van a ser muy importantes los planos axiales para poder valorar muy bien las inserciones de este componente superficial. Y en el plano coronal lo que vamos a poder ver es que en lugar de insertarse aquí en la vertiente anteromedial, la inserción del componente superficial ha ascendido, por lo que se ha avulsionado su inserción maleolar. Tenemos que saber que estas lesiones pueden darse únicamente en la inserción maleolar del componente superficial del deltoideo, o puede avulsionarse todo el periósteo y afectar también a la inserción del retináculo flexor. Va a ser muy importante ir a buscar y aprender a detectar estas lesiones, porque si está lesionado el retináculo flexor, es muy probable que esté también lesionado y afectado el tibial posterior, y esto va a generar inestabilidad a largo plazo, por lo que estos pacientes deberían tratarse quirúrgicamente. ¿Y cómo valoramos las lesiones del componente profundo? Pues con la resonancia. Es muy importante tener en mente el aspecto estriado normal de este componente profundo para evitar sobrediagnosticar patología. Cuando este esté afectado, lo que vamos a ver es que se pierde este aspecto estriado, es decir, lo vamos a ver engrosado, hiperintenso, y que se haya perdido este patrón estriado, o podemos ver también roturas completas en las que ya exista discontinuidad de fibras. Tenemos que saber que, al igual que el componente superficial suele lesionarse en su inserción maleolar, el componente profundo suele lesionarse en su inserción astragalina. En el compartimento medial, además del ligamento deltoideo, vamos a tener los tendones flexores. Aquí tenemos la regla mnemotécnica para acordarnos de su orden, que es Tom, Dick y Harry. Tenemos el tibial posterior, tenemos el flexor común de los dedos y tenemos el flexor largo del primer dedo, que como peculiaridad a conocer, tenemos que saber que, al igual que el bíceps, va a compartir vaina sinovial con la articulación. Y esto es importante saberlo, porque si no vamos a sobrediagnosticar tenosinovitis del flexor del hallux. Y estos tendones van a estar cubiertos por el retináculo flexor superficial, que va a ser delgadito. Si este lo vemos engrosado, va a traducir patología. Estos se van a poder valorar muy bien, como el resto de tendones y ligamentos, tanto con la ecografía como con la resonancia. El que más frecuentemente se lesiona es el tibial posterior, y la patología puede ser la propia de cualquier tendón. Podemos encontrar tenosinovitis cuando vemos líquido peritendinoso, pero la señal del tendón está conservada. Podemos ver ya tendinopatía cuando el tendón está engrosado, con aumento de su señal y con un poquito de líquido peritendinoso asociado, y estos evidentemente pueden romperse. Es muy importante recordar
la relación estrecha del tibial posterior con el ligamento de Spring, ya que cuando éste se lesiona, lo que va a hacer es sobrecargar al ligamento de Spring. Esto va a ser muy importante en la deformidad en pie plano adquirido, ya que tanto el ligamento de Spring como el tibial posterior van a ser estabilizadores del arco plantar del pie. Y cuando estos se lesionan, se va a colapsar el arco plantar y va a dar lugar a la deformidad en pie plano. Y en la patología del tibial posterior también es muy importante no confundirlo con el síndrome de los naviculares accesorio, que va a ser por tracción del tibial posterior, que esta sincondrosis se puede lesionar, la podemos ver edematosa y es importante no confundirlo con tendinopatías distales del tibial posterior. Ya pasando al compartimento anterior, la patología más frecuente va a ser la de la cúpula astragalina, como son las lesiones osteocondrales. Va a haber también frecuencia de pinzamientos anteriores y raramente vamos a ver patología de los extensores. Las lesiones osteocondrales es cualquier daño que afecte tanto al cartílago articular como al hueso subcondral. Suele ser traumática y pueden dar lugar a dolor y hay un gran riesgo de osteoartritis precoz. La resonancia va a ser la prueba de elección para detectarlas y para valorar los signos de inestabilidad. Lo más importante es irnos a fijar si existe una hiperseñal líquido subyacente a un fragmento óseo, ya que esto va a implicar que este fragmento óseo está desprendido, y valorar si existen fragmentos libres. Normalmente, cuando tenemos daño en el cartílago articular, lo que pasa es que el líquido de la articulación se mete por el defecto condral y va erosionando el hueso subcondral, por lo que es muy frecuente que veamos edema óseo subcondral. Vamos a poder ver también la presencia de quistes subcorticales y lo que nos va a permitir la resonancia es valorar pues tanto el tamaño de la lesión como los signos de inestabilidad de esta, que es lo que va a ser más importante que reportemos en nuestros informes. Saber simplemente que la cúpula astragalina se puede dividir en 9 zonas y las zonas más frecuentemente afectadas van a ser la 4 y la 6. Recientemente han actualizado pues, los informes estructurados de la SERME y lo que se nos ha dicho es que en las lesiones osteocondrales lo que es más importante poner en los informes es definir tanto el tamaño como la localización de la lesión e ir a valorar la presencia de fragmentos óseos libres. Y las podemos también estadificar según la clasificación de Anderson. En el estadio 1 vamos a ver únicamente edema óseo, pero el cartílago articular va a estar aún intacto, es decir, va a haber alguna lesión tan pequeña que aún no podemos visualizarla. En el estadio 2 ya tenemos el 2A y el 2B, en función de si existe un quiste subcondral o si hay alguna hiperseñal líquido lineal incompleta entre el fragmento y el lecho óseo. En el estadio 3, cuando la línea ya es completa, pero el fragmento no está desplazado. Y en el estadio 4 ya hay una separación completa entre el fragmento libre y este se encuentra desplazado. Y en el compartimento anterior también vamos a ver muy frecuentemente el pinzamiento de partes blandas o ya óseo. Normalmente el impingement de partes blandas más frecuente es el anterolateral y este va a ser consecuencia de cicatrización defectuosa en roturas del peroneo astragalino anterior, que como ya hemos dicho es el que más frecuentemente se afecta en los esguinces. Fascículo superior, como hemos dicho, no cicatriza o puede cicatrizar de manera muy aberrante, por lo que en el receso anterolateral es muy frecuente que encontremos sinovitis focal o focos de fibrosis, que esto lo que va a producir es una compresión del espacio entre el peroneo y el astrágalo. En pacientes con movimientos de dorsiflexión repetida, por ejemplo en deportistas como los futbolistas, es muy frecuente que encontremos el pinzamiento óseo anterior. En estos pacientes lo que vamos a encontrar son osteofitos en la cara anterior de la tibia y en la vertiente dorsal del astrágalo. Vamos a poder ver también edema óseo en estas localizaciones, sinovitis en el receso anterior y también es muy frecuente que se asocien con lesiones condrales.
Y como ya he dicho, los tendones extensores es importante conocerlos y saber cuáles hay, que aquí la regla mnemotécnica sería Tom Hate Sick, es decir, el tibial anterior, el extensor largo del primer dedo y el extensor largo de los dedos. Estos a su vez van a estar cubiertos también por un retináculo extensor y simplemente saber que se lesionan menos que los peroneos y los flexores porque soportan menos carga. Y ya para ir terminando, en el compartimento posterior va a ser muy frecuente la tendinopatía aquilia o el pinzamiento de partes blandas posteriores. El Aquiles es un tendón muy potente que cuando está perfectamente sano es raro que se rompa y en función de su localización vamos a tener que pensar en una patología u otra. Este tendón lo forman pues, las aponeurosis libres del gastronemio medio y la del sóleo que se van juntando y se va a terminar insertando en el calcáneo, por lo que este tendón tiene una parte intramuscular en la que puede coexistir con lesiones del gastronemio medio, tiene una porción libre en la que la tendinopatía será muy frecuente y si se da en esta localización pues va a tener un mejor pronóstico y es donde también solemos encontrar roturas, tanto parciales como completas, una parte preinsercional, que es donde existe toda la patología de Haglund, y una porción insercional que va a estar más relacionada con la endosopatía. Es muy importante que conozcamos cuál es el aspecto normal de este tendón. En la resonancia en planos axiales vamos a ver un tendón con un aspecto cóncavo y una señal hipointensa, tanto en T1 como en T2. Y en el plano sagital vamos a ver cómo este es recto. Podemos trazar una línea recta y este no abomba. Y también se valora muy bien en la ecografía, que tiene las mismas características. En cambio, cuando este tendón ya es patológico, es decir, ya tiene alteración de su señal, que normalmente es degenerativa, lo que vemos es un tendón que pasa de ser cóncavo a ser convexo y vemos cómo abomba esta línea recta que antes habíamos trazado. En la ecografía se puede valorar muy bien la tendinopatía. Vamos a ver engrosamientos fusiformes, con un tendón hipoecoico, con pérdida de su patrón fibrilar. Vamos a poder ver también áreas de degeneración intrasustancia, va a estar aumentada la vascularización y como detalle anatómico a recordar, tenemos que saber que el tendón de Aquiles no tiene vaina sinovial, por lo que vemos aquí no es líquido, sino que es el componente de partes blandas peritendinoso que está inflamado. Y estos pacientes van a responder muy bien, por ejemplo, a la infiltración de corticoides aquí en el paratenon. La tendinopatía aquilia, evidentemente, es como hay todo un espectro. Podemos ver desde áreas de degeneración intrasustancia a roturas parciales y ya roturas completas. Como ya he dicho, un tendón que esté perfectamente sano es raro que se lesione. Normalmente lo que va pasando con el sobreuso es que se van produciendo roturas parciales que pueden ser muy pequeñitas hasta que el tendón se rompe por completo. En la ecografía podemos valorar las áreas de degeneración intrasustancia, que van a ser áreas hipocoicas de márgenes irregulares, y vamos a poder identificar ya roturas parciales, que suelen ser longitudinales. Hay muchas veces en las que es muy difícil de diferenciar porque ya con la simple presión de la sonda vamos a colapsar las pequeñas roturas, pero como características para aprender a diferenciarlas, tenemos que saber que suelen ser más anecógenas y que suelen tener bordes más bien definidos que no las áreas de degeneración intrasustancia. En la resonancia, evidentemente, vamos a poder diferenciar muy bien la alteración de señal intratendón y la presencia ya de roturas longitudinales. Y las roturas completas, saber que suelen darse entre los 2 y los 6 centímetros de su inserción, porque es la zona que está más pobremente vascularizada. Y esto también va a contribuir en que se va a cicatrizar mal. Con la ecografía es muy importante valorar bien la retracción de los bordes tendinosos y valorar también la integridad del paratenon, ya que si el paratenon está lesionado, lo que va a pasar es que se va a interponer la grasa y esto va a dificultar la cicatrización, por lo que va a ser necesario un tratamiento quirúrgico. Evidentemente, las roturas completas del Aquiles ya suelen ser con un diagnóstico clínico, pero con la ecografía podemos aportar estos detalles.
Y ya por lo que hace a la tendinopatía insercional, saber que suele estar relacionada pues, con la entesopatía, vamos a poder ver entesofitos y si la localización de la tendinopatía es previa a la inserción del Aquiles, vamos a tener que pensar en la síndrome de Haglund, que esta síndrome lo que junta es la presencia de una deformidad ósea en la vertiente posterior-superior del calcáneo, que es la típica deformidad de Haglund. Van a ser pacientes que tengan también bursitis retrocalcánea y que presentan tendinopatía a nivel preinsercional, con un tendón engrosado y con alteración de la señal. Y también pacientes que tengan únicamente bursitis retrocalcánea, evidentemente puede ser la causa del dolor y es muy importante no confundirlo con otras patologías, como por ejemplo las fracturas por estrés del calcáneo, en las que vamos a ver edema en esta localización, pero en el T1 vamos a ver muy bien ya el trazo de fractura aquí en la parte posterior del calcáneo. En el pinzamiento de partes posteriores vamos a tener pacientes que realizan, por ejemplo, muy frecuentemente el movimiento de flexión plantar y van a comprimir estas partes blandas entre la tibia y el calcáneo. Normalmente van a ser pacientes que tengan alguna prominencia ósea que quede comprimida en estos movimientos, como por ejemplo es muy frecuente en pacientes que tengan la prominencia del tubérculo posterolateral del astrágalo, como es un proceso de Stieda, o un ostrigunum, que es el defecto de fusión de este tubérculo posterior del astrágalo. En estos pacientes lo que vamos a ver va a ser edema en estos huesos o incluso la fragmentación del ostrigunum. Vamos a ver sinovitis aquí en el receso posterior, tanto de la articulación tibio-astragalina como de la subastragalina posterior, y vamos a ver cambios inflamatorios de las partes blandas en esta localización. Y ahora sí que ya para terminar, tener en mente que también existe un compartimento plantar que debemos valorar. La patología más frecuente va a ser la fascitis plantar. Vamos a encontrar múltiples pacientes en los que vemos que esta fascia plantar está engrosada, con aumento de su señal. Normalmente la patología va a ser a nivel insercional y la vamos a encontrar en pacientes que tengan un espolón calcáneo. Saber simplemente que habrá muchos pacientes que tengan espolón calcáneo y que no sean sintomáticos, pero es verdad que la presencia de estos espolones predispone a la fascitis plantar. Y vemos también el cambio inflamatorio de partes blandas adyacentes. Tenemos por otro lado la fibromatosis plantar, que es cuando vemos engrosamientos de esta fascia que son benignos, pero por el efecto masa pueden molestar y los podemos valorar muy bien en ecografía. Normalmente esta patología se da en el aspecto medial, ya que es el que soporta más carga. Y ya como causa rara de dolor, pero que es interesante que la conozcamos para poderla diagnosticar, estará la neuropatía de Baxter, que este tipo de lesiones son lesiones por denervación del abductor del quinto dedo y la causa va a ser la compresión del nervio plantar, que es una rama del tibial posterior. En estos pacientes lo que podemos ver es edema en el abductor del quinto dedo o ya en fases crónicas vamos a ver la atrofia muscular de este músculo con sustitución grasa. Y ya para concluir este repaso a la patología musculoesquelética del tobillo, simplemente decir que es muy importante conocer la anatomía normal para no sobrediagnosticar patología y que aunque lo hayamos dividido por compartimentos para hacerlo más práctico, es muy importante que realicemos siempre un abordaje sistemático y lo revisemos todo para no dejarnos patología. Se haya actualizado el informe estructurado que propone la SERME y creo que es muy buena conclusión para resumir todo lo que hemos hablado. Es muy importante que vayamos a revisar complejo ligamentario, tanto el lateral como el medial, los ligamentos de la articulación de Chopard, ver que la congruencia articular tibio-peroneo-astragalina esté mantenida, valorar muy bien todas las estructuras óseas, que no he entrado en esta patología porque ya se dio una charla sobre fracturas del tobillo la semana pasada y no me ha parecido adecuado volver a hablar de ello y saber también que existen, por ejemplo, las coaliciones, que van a ser patología frecuente de la que tampoco hemos hablado, pero que es importante valorar. El seno del tarso, ver que no haya cambios edematosos en este y valorar también los ligamentos que están en su interior. Revisar muy bien todos los tendones, ya sea los extensores, los flexores, los peroneos y el tendón de Aquiles.
la fascia plantar, que es un lugar frecuente de patología, como hemos visto, y valorar que no exista derrame articular. Esta es la bibliografía que he utilizado y esto sería todo. Muchas gracias, Eva, por tu increíble presentación. Una calidad óptima, tanto de imágenes como de contenido, y felicidades por haber simplificado un tema tan complejo como es la patología del tobillo, de manera tan simple como lo has conseguido. Felicidades. Y bueno, de momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Si algún espectador desea hacer una pregunta, que la coloque en el chat y la contestaremos entre todos. Y hoy nos acompaña un increíble triplete de expertos a nivel nacional e internacional, doctor Damaso Aquereta, doctor Daniel Bernabeu y doctora Eva Llopis. Vamos a pasar el turno de palabra hacia ellos, a ver qué les aparece un poco la presentación y si quieren añadir algún punto más. Empezaremos, si quieres, contigo, doctora Llopis. Hola, buenos días a todos. La verdad es que un éxito, muchos asistentes y enhorabuena, Eva, por una presentación increíble y unas imágenes preciosas. La verdad es que yo, para dar esta charla, creo que hubiera necesitado 3 horas, así que enhorabuena. Eh, el esguince de tobillo, como comentábamos antes, es una patología apasionante que hasta ahora la habíamos dejado un poco de lado, ¿no? Se ven unos ligamentos que se rompen y ya está. Y hoy en día, bueno, que cada vez tiene más importancia, como has comentado. Una de las cosas que a mí me gustaría preguntarte y preguntaros, a ver, vuestra experiencia, yo que veo mucho deportista, cada vez el problema que tenemos es que vemos una combinación de lesiones crónicas, ¿no? Porque todos estos ligamentos cicatrizan, o sea, empiezan a cicatrizar muy rápido, y de lesiones crónicas y lesiones agudas, combinando muchas veces, como has dicho, el esguince lateral con el esguince medial. Y bueno, y en eso estamos buscando a ver si hay signos para inestabilidad, a ver qué un poco cuál era vuestra experiencia en esta combinación, vamos a ver, casi siempre de los esguinces que vemos de combinación de lesiones crónicas y lesiones agudas. Eh, bueno, si quieres te contesto, Eva. En mi caso, la verdad es que no recibo muchos pacientes con esguinces agudos y casi siempre son problemas de Mm. pacientes que han tenido el antecedente de esguince y que persisten con molestias, ¿no? Entonces, sí que ahí valoro mucho pues, lo que ha comentado la doctora Eva Jiménez, que es los síndromes de impingement, ¿no? Siempre me ha preocupado un poco valorar esos engrosamientos sinoviales que hay adyacentes a los ligamentos, los síndromes de choque posterior, etcétera, que pueden justificar muchas veces estos problemas, ¿no? Aparte de ver las alteraciones propias de la cicatrización de los ligamentos y los focos de contusión ósea. Pero combinación aguda crónica no tengo mucha experiencia, la verdad. Hola, buenos días. Felicitar a Eva por la exposición. La verdad es que prácticamente pocas preguntas que hacer porque ha sido un repaso muy intenso y- y muy bien hecho. En relación con lo que planteaba Eva Llopis, a mí siempre me ha preocupado un poco la discordancia que hay entre la parte clínica del tobillo, es decir, lo que funcionalmente el médico de deporte trabaja con el deportista y los hallazgos en la resonancia. A veces, vamos, mi experiencia por lo menos con jugadores de baloncesto era que te encontrabas con tobillos que asustaban y sin embargo funcionalmente iban muy bien, es decir, el deportista era capaz de incorporarse y trabajar muy bien. Es una articulación, la del tobillo, que funciona en ese aspecto, es muy resistente. Entonces, no sabes muy bien en qué momento tienes que hacer hincapié en determinadas patologías y tienen relevancia a la hora de la actividad de estos deportistas. También tiene mucho que ver que tengas unos traumatólogos que vayan a trabajar determinadas patologías y vayan a hacerlo. Entonces, también muchas veces la presión es que haces unos diagnósticos como muy finos y luego el traumatólogo pues o no le da importancia o no tiene estrategias o no se quiere meter quirúrgicamente. Y aquí a lo mejor habría que diferenciar entre el deportista de alto nivel y el deportista amateur, que muchas veces bueno, pues van a tener un poco manejos diferentes.
Esa en cuanto a mi experiencia. Yo es que quería plantearle a Eva Jiménez, yo creo que no sé si todavía lo tenéis vosotros como problema, que es el de cómo planificas un estudio de resonancia magnética de tobillo. Es decir, la posición del tobillo para ti es importante porque solemos ver mucha flexión plantar a la hora de colocar a los tobillos en la máquina, luego las secuencias, sobre todo los axiales, ¿no? Axiales puros, axiales orientados para un poco más intentar ver determinadas zonas tendinosas. ¿Hay un protocolo mejor en tu experiencia o de alguna manera pues lo importante es hacer unos axiales, coronales y sagitales en buenas condiciones? Yo creo que como comentas, sí que es muy importante que el estudio esté bien adquirido, porque si no, no vamos a poder valorar bien pues, todos los ligamentos y toda la patología que hemos ido comentando. La verdad que en mi hospital, yo al final soy residente, tampoco he visto tanta variedad de tobillos. Los que he visto sí que creo que están bien adquiridos, pero es importante eso, estar encima de los técnicos y asegurarse que se adquieran bien las imágenes, porque si no, es lo que hemos comentado, si la imagen no está bien adquirida, no vas a poder ver bien todas las inserciones de los ligamentos y simplemente vas a poder valorarlo más a lo grande. No sé si Ramón quiere comentar algo en referencia a nuestro hospital. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo tenía una pregunta también para los expertos sobre la reversibilidad de estas lesiones osteocondrales que a veces nos encontramos. Porque me he encontrado con fisioterapeutas que al menos prometían que pequeñas lesiones osteocondrales podían ser revertidas a un hueso fisiológico o normal, de apariencia normal, simplemente con ondas de choque, con electromagnesia, rehabilitación. No sé si cuánto de fiable es esto, si habéis tenido experiencia o qué opináis en ello. A ver, una cosa del protocolo es que para el esguince medial es muy importante intentar tener una secuencia que no sea un T2 con supresión grasa, porque si no a veces es muy difícil ver los ligamentos que has comentado de los esguinces mediales. Y luego, dependiendo, esto es respecto a la pregunta anterior, y respecto a los protocolos, depende mucho de la máquina que estés utilizando, si tiene un buen 3D. Cuando hay un buen 3D, siempre es bueno intentar tener una de las secuencias. Las secuencias en plano 2D siempre tienen mejor resolución, pero una secuencia 3D depende de la máquina. Yo, por ejemplo, trabajo con dos máquinas, una de ellas tiene muy buen 3D y la otra no, y entonces solo lo utilizo en la que tiene muy buen 3D. Pero eso sí que te permite a veces reorientar un poco algunos planos. Y luego también intento hacer un Dixon si tiene buena resolución para ver un poco lo que os digo de del esguince lateral, que a veces esos pequeños ligamentos con la supresión grasa son difíciles de ver. Respecto a las lesiones osteocondrales, lo que es revertible es el edema subcondral. En cuanto hay esto lo empieza Griffith y empieza a hablar de lo que es el hundimiento de la unión condro-subcondral. En cuanto hay un hundimiento de la unión condro-subcondral, eso es irreversible, o sea, eso a ese nivel ya es irreversible. Lo único que puede ser reversible es que luego funcionalmente sea bueno, no desarrolle una lesión osteocondral y cambie lo que es una lesión subcondral con hundimientos o se rellena a veces incluso de huesos de hueso o incluso a veces de fibrocartílago y se rellena. Pero cuando una vez se produce el pequeño hundimiento, que eso Anderson, que en realidad lo que heredan es la clasificación de Griffith, influyen mucho en, como has dicho, los quistes subcondrales, el edema intraóseo, la separación de fragmentos, pero sobre todo ese pequeño hundimiento que se ve entre el hueso subcondral y el cartílago, porque eso es una lesión estructural que eso no se va para arriba. Sí, nosotros tenemos alguna experiencia con lesiones osteocondrales en niños y una de las cosas que más preocupa a la hora de cronificar o que la lesión pueda avanzar es el hecho de digamos, la vascularización que llegue o no al fragmento y en eso está muy determinado por la esclerosis que haga alrededor de la lesión osteocondral que a veces se produce y que interrumpe el acceso vascular hacia ese fragmento y puede favorecer en un momento de la disección.
Nosotros empezamos un trabajo para hacer perforaciones dirigidas con TAC directamente a la zona del lecho de la lesión estomacal. Básicamente sería lo que hacen los cirujanos con el refresco y las perforaciones a la hora de romper esa zona esclerótica, y la verdad es que han ido muy bien. Entonces no sé si esa disrupción de la zona esclerótica se puede conseguir en casos leves por medios externos. Desde luego, cuando lo haces directamente con un trocar y rompes esa barrera, la evolución de estos casos es muy buena, vamos, prácticamente a la curación completa. Genial. De momento en el chat no hay más preguntas. Tenemos muchas enhorabuenas de varios doctores que están viendo la presentación. Y como ya son las 9, me gustaría dar el turno de palabra a nuestro director de hoy, Víctor Pineda, para dar nuestras últimas palabras. Bueno. Hola, buenos días. Muchas gracias. Nada, solo para acabar, yo lo que quería es agradecer a Dani Bernabeu, a Eva Llopis y a Damaso a la participación, pues sus aportaciones interesantes, y también sobre todo darle la enhorabuena a Eva porque ha sido una excelente presentación, como añadirme a las felicitaciones que había en el chat. Yo creo que ha sido una revisión excelente, exhaustiva de toda la patología del tobillo, muy bien organizada, difícil de resumir ahora en poco tiempo, pero yo añadiría además pues las interesantes aportaciones respecto a la patología. Creo que se ha quedado congelado, se ha perdido la imagen. Sí. Bueno, sobre la combinación, ¿no? Que aunque ha hecho la revisión por diferentes compartimentos, pues la importancia de verlo globalmente, como ha dicho al final, de que puede haber patología combinada de diferentes compartimentos. El hecho de que va cambiando el manejo de los pacientes, y esto hace que cada vez sea más exigente lo que tenemos que ver por imagen para ver si se puede beneficiar los pacientes de un tratamiento conservador o no. Y sobre todo esto, ¿no? Como remarcabais, todo esto es posible verlo gracias a una técnica exquisita que no hay que olvidar, que siempre hay que hacer una buena adquisición de las imágenes. No sé si queríais añadir algo más para concluir. Yo creo que ha sido una sesión excelente. Yo he aprendido mucho al menos, y nada, si no queréis añadir ninguna cosa más, a invitar de nuevo a Eva y nos vemos todos de nuevo en la sesión de mañana en la plataforma. Que paséis todos un gran día. Hasta luego. Chao. Gracias. Buen día. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Y muchas gracias a todos. Muy interesante. Ups, ¿dónde se va esto? Bueno, enhorabuena, guapa. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.